Hola Iglesia, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Hoy tengo el privilegio de compartirles la palabra y quiero que antes de iniciar me acompañen con una breve oración. Maravilloso Dios, Padre Celestial, te agradecemos infinitamente por un día más que nos permite estar aquí, Señor. Gracias por cada palabra que tú has traído en nuestras vidas cada día, que nos ayuda, nos alimenta y nos da fortalezas. Nos permites tener gozo, tener paz en medio de estas situaciones. Gracias te amo, Señor, y te pedimos que la palabra que hoy traes a nuestra vida sea de mucha bendición y que la podamos verdaderamente hacer parte de nosotros y vivirla cada día. Te agradecemos infinitamente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, he titulado este mensaje Etapas y hoy vamos a aprender acerca de las etapas o esos momentos que Dios nos permite vivir en nuestras vidas. Y son esas etapas o esos momentos en los cuales nos sirven o que Dios nos habla para cambiar muchas cosas malas que tenemos o para fortalecer otras que se encuentran muy débiles. Algunas cosas son como nuestra manera de ser, nuestros pensamientos o nuestra confianza en Dios. Entonces hay un hombre en la Biblia que es Elías, que vivió una etapa, que Dios le permitió vivir una etapa para cambiar muchas cosas en él, para fortalecerlo más, para generar en él un hombre mucho mejor a lo que era. Entonces vamos a estudiar y vamos a estar hablando de Elías y este relato lo vemos en Primera de Reyes 17. Pero antes de ir allí quiero que, que aprendamos acerca del contexto de lo que estaba sucediendo allí. Y es que en ese tiempo reinaba en Israel el rey Acab. Acab reinó durante 22 años y fue un rey que, como lo describe la Biblia, hizo todo lo malo ante los ojos de Dios. Hizo todo para ofender a Dios, incluso mucho más que todos sus antecesores. Pero ¿qué fue lo que hacía? ¿Qué era lo que hacía Acab, que causaba tanta ira en Dios? Pues primero se casó con Jezabel, que era una mujer que adoraba a dioses, una mujer que era muy ambiciosa y causó esta misma línea de creencias en Acab, y pues ocasionó que él también hiciera altares, que él también hiciera imágenes, no solo a Baal, sino también a la diosa Acera. Entonces, en ese contexto se encontraba Elías allí en su pueblo de Israel, y pues él viendo todas estas cosas que pasaban, ¿no es cierto? Y es allí donde sigue la historia de Elías, que vamos a leerla en Primera de Reyes 17, desde el 1. Dice así: Entonces Elías el Tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que a mi boca lo diga. Entonces podemos observar la inconformidad que tenía Elías con lo que estaba sucediendo allí, especialmente con el rey Acab. El rey de Israel era un rey que no adoraba a Dios, sino que adoraba a otros dioses. Entonces es cuando él va allí, precisamente hasta donde él, y le dice: mire, acá sus dioses verdaderamente no tienen ningún fundamento. Yo le voy a demostrar que nuestro Dios es el Dios verdadero. Yo voy a orar a él y voy a causar que no caiga ni siquiera una gota de agua en esta tierra hasta que yo vuelva a orar y diga que caiga nuevamente agua sobre esta tierra. Y es así, vemos cómo Dios lo respalda, y este acontecimiento también lo encontramos en Santiago 5:17. Dice: Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Durante 3 años y medio no cayó ni una sola gota de agua en esta tierra de Israel. Entonces vemos un total respaldo sobre Elías de parte de Dios, y cómo él de una manera
muy especial, quería hacer caer en cuenta a Acab de lo que estaba haciendo, y no solo a él, sino a todo su pueblo de Israel. Pero sigamos aprendiendo un poco más de la historia, de esta historia, y vamos a seguir con el versículo 2, que dice así: llegó a él una palabra de Jehová que decía: apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está al frente al Jordán. Beberás del arroyo. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él partió e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo Kerit, que está frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Imaginémonos esta situación que estaba aconteciendo aquí con Elías. Era que Dios le habla y le dice: apártate de allí, ya le has hablado acá, apártate de allí, ve al arroyo de Kerit y esté allí. No te preocupes por nada, que yo voy a hacer que unos cuervos vayan por la mañana y por la tarde y te lleven pan y carne. Y si tienes sed, pues bebe del arroyo que está allí. Entonces imaginémonos esta situación que se encontraba Elías, esta etapa de su vida. Y es que le dice a Dios que se aparte, luego de decirle estas cosas acá y de orar para que no volviera a llover. Dios le dice: bueno, Elías, apártate, ve allí junto al arroyo y confía en mí, en que no te va a faltar nada, la comida ni la bebida, sino que simplemente quiero que confíes en mí. Y así como lo narra el versículo 5 que dice: y él partió e hizo conforme a la palabra de Jehová. O sea, él hizo caso a lo que Dios le estaba ordenando. Y es esto lo que vamos a aprender enseguida, porque pues vemos una total dependencia de parte de Elías por Dios. Y no solo eso, sino que vemos un animal que Dios utiliza para alimentar a Elías, y es un cuervo. Un cuervo que lo va a visitar en las mañanas y un cuervo que los va a visitar en la tarde, que les va a llevar pan y le va a llevar una proteína que es la carne. Pero pues pasa algo muy particular, y es: ¿por qué un cuervo? ¿Por qué Dios no mandó un pájaro? ¿Por qué Dios no utilizó un águila? ¿Por qué tuvo que ser un cuervo? Pues el cuervo tenía una particularidad, y es que era un animal sucio, un animal impuro en el antiguo, y pues aún hoy en día se cataloga como un animal impuro. Y Dios aquí le quiere enseñar muchas cosas a Elías, y yo también aprendí muchas cosas de lo que vio de esta etapa de Elías en su vida, y es la que vamos a ver a continuación. Y es lo primero que sucede, es que es Dios quien lo lleva a este lugar, a Kerit. Y investigando, Kerit significa en hebreo corte o deshacer, quitar, ¿cierto? Entonces vemos que la intención de separar a Elías, de tenerlo separado, de tenerlo aislado, él quería quitar muchas cosas, o lo quería preparar, le quería quitar tal vez algunas cosas que no estaban muy llenas, muy bien en su vida. Quería hacerlo, fortalecerlo, hacerlo un hombre mejor. Y es que dándole una interpretación espiritual a cada provisión que Dios estaba permitiendo tener a Elías, podemos ver y aprender muchas cosas bonitas. En el agua, buscando en su palabra, nos habla de muchos significados que quiere decir el agua. Y dice así: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Otra porción dice: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será
será Él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y es aquí está Jesús poniéndose o dando este significado que Él es el agua que da vida, ¿sí? Aquí está Jesús dándose a conocer como esa agua que si la bebemos no volveremos a tener sed, sino que esa agua será fuente eterna. Y esa es la interpretación acerca del agua, es ese refrigerio, esa bendición espiritual para nosotros. Y ahora veamos qué nos dice acerca del pan. Y dice así: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pues aquí también está Jesús poniéndose que Él es el pan también de vida. Entonces podemos ver que Dios es quien suple nuestras necesidades y es por medio de Jesús que Él nos da vida eterna. Pues aquí está Jesús comparándose con el agua y está comparándose también con el pan. Es ese sustento diario que nosotros como sus hijos debemos tener cada día en nuestras vidas, porque Dios, así como Elías en ese tiempo lo sustentó, así Dios pues pagó un precio muy especial que fue Jesús, ¿no es cierto? Que es en este tiempo para todos nosotros, es esa agua viva, es ese pan que tenemos, es ese refrigerio espiritual, ¿cierto? Entonces el agua es ese refrigerio espiritual, es esa bendición espiritual, el pan es ese alimento, ¿cierto? Espiritual, que es la palabra, ¿cierto? Yo soy el pan de vida. Y ahora vamos a ver algo importante, y es que la carne y el pan eran llevados por un animal, por un cuervo. Este cuervo, Dios le ordena que vaya en las mañanas y en la tarde a llevarle ese alimento a Elías. Y yo analizando esto le daba una interpretación muy bonita, porque el cuervo era un animal, para el Antiguo Testamento, un animal impuro, un animal que no se veía muy bien, y para hoy en día pues es conocido como un animal sucio, porque en su 80% los cuervos se alimentan de animales en descomposición, ¿sí? De animales que están muertos. Entonces por eso se considera como un animal impuro, un animal sucio. Entonces se encuentra esta situación Elías, que es por medio de un cuervo que Dios lo está supliendo. Y aquí yo creo que Dios está trabajando en la humildad de Elías, porque yo me imagino a Elías, porque no era solo un cuervo, eran muchos cuervos al mismo tiempo llegando a donde él y trayendo el pan y la carne. Entonces yo me imagino esa primera carne que toma Elías y que empieza a ver por lado y lado, y como que, uy, ¿de dónde proveerá esto? Sí, entonces vemos cómo Dios trabaja de una manera tan bonita y cómo borra y quita tantos paradigmas en nosotros. Y es eso a lo que yo quiero que nos enfoquemos, que no miremos a las personas, que no tratemos a los demás como cuervos. Muchas veces pensamos que el indigente no merece ser atendido, no merece ser ni siquiera que le dirijamos una palabra, ¿no es cierto? Que tal vez cuando vamos en un semáforo se nos presenta el muchacho que limpia vidrios y le echamos o le tiramos ese carro por encima, ¿no es cierto? No podemos hablarle de una manera como especial, decir, no amigo, muchas gracias, pero pues ahorita no, sino que los tratamos tal vez como cosas que no tienen ese valor. Entonces aquí está Dios también tocándole esa parte sensible, no solo en Él, sino en nosotros, de que tenemos que ser humildes, que tenemos que ver a todas las personas por igual, de no creernos más que nadie porque tengamos dinero, ¿no? De cómo tratamos a las personas que llegan a nuestras casas a vender algún producto o a pedir algún mercado
o tal vez a pedirnos ropa, ¿no es cierto? Porque he experimentado muchas situaciones de personas que se burlan de las personas, de cuando llegan a pedir un alimento, una ayuda. Antes dicen, antes vaya y pidan y traiga para mí y pida también por mí. Entonces es una manera burlona, una manera ofensiva de cómo se tratan a estas personas por simplemente el hecho de pedir. Y uno nunca sabe cuándo uno vaya a necesitar más adelante, porque vemos ahorita cómo Dios nos sorprende y cómo todo cambia, de que hoy estamos aquí y mañana podemos estar abajo. Uno nunca sabe cuándo uno va a necesitar de las personas. Entonces esta es una etapa en la cual Dios trata muchas cosas en Elías y veo y aprendo muchas cosas de esta situación, muchas vivencias de esta etapa de Elías, cómo Dios verdaderamente lo moldea, cómo quita muchas cosas. Y es una palabra que me ha impactado mucho y que quiero que la tengamos muy arraigada en nuestros corazones, muy firmes, muy en nosotros, porque es eso lo que Dios quiere que tengamos nosotros, el depender totalmente de Dios, que Él es el único que trae la provisión, Él es el que nos trae el pan, Él es el que nos trae el agua de fuente de vida, ¿no es cierto? Y que siempre Él quiere que seamos humildes, quiere que verdaderamente tratemos a las personas como si fueran nuestros hermanos, como si fueran nuestros familiares, y no que al contrario la tratemos tal vez como un cuervo, ¿no es cierto? Porque Elías tuvo dos opciones, ¿no es cierto? No recibir ese alimento porque era un animal inmundo y espantarlos, o recibirlos. Y pues aquí vemos que él los recibió, ¿no es cierto? Aún a pesar de lo que él estudiaba, de lo que él sabía, aún a pesar de eso, confió en Dios y lo aceptó. Entonces, mis hermanos, la invitación es que dependamos totalmente de Dios, no solo en este momento, sino que lo hagamos siempre, así como lo hizo Elías. Gracias por escuchar esta palabra y que Dios los bendiga mucho. Hasta pronto.